Bien, vamos a continuar. Vamos a ver los ángulos internos entre las diagonales. Entonces, tenemos 8 ángulos cuando trazamos las diagonales, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a encontrar la relación entre cada uno de ellos. Recordemos que ya vimos el tema de rectas paralelas. Entonces AB es aquí es un segmento, pero vamos a imaginar que es una línea recta, que DC es una línea recta, y entonces una diagonal es la recta secante. Ahí está. Entonces, por ángulos alternos internos, sabemos que el ángulo 2, este ángulo es igual al ángulo B, alternos internos. Y por consiguiente, el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Y lo mismo pasa con el 3 y el 4 y el 8 y 7. El ángulo 3 es igual al ángulo 7 y el ángulo 8 es igual al ángulo 4. Entonces los vamos a anotar. Entonces, ángulo 1 igual al ángulo 5. Ángulo 2 igual al ángulo 6. Ángulo 3 igual al ángulo 7. Y ángulo 4 igual al ángulo 8. ¿Vale? Entonces vamos a continuar con los ejemplos. El ejemplo 1 nos están dando el ángulo A que vale 40. Entonces, primero vamos a realizar ese tipo de ejemplos básicos para entender las propiedades. Entonces, una de las propiedades de los cuadriláteros es que su ángulo opuesto es igual. Entonces, este ángulo vale 40 grados. Y también con otra propiedad sabemos que los ángulos alternos son suplementarios. O sea, que este ángulo, el ángulo A más el ángulo B, suman 180. Entonces, lo voy a escribir, a veces no es necesario escribirlo. El ángulo A más el ángulo B suman 180 porque son suplementarios. El ángulo A mide 40 más el ángulo B igual a 180. Entonces este 40 que está sumando pasa restando. El ángulo B es igual a 180 menos 40. Entonces el ángulo B mide 140 grados. Entonces 140 grados. Y su ángulo opuesto mide lo mismo. Entonces este ángulo también mide 140 grados. Y vamos a comprobar que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero suma 360. Entonces vamos a sumar 140 dos veces, 40 y 40. ¿Sí? Aquí son puros ceros. 1, 2, 3, 4. 6 por 4, 24. Digamos, perdón, 4 por 4, 16. Digamos 1. 1, 2, 36 grados. Entonces se cumple la propiedad y con esto resolvemos el ejemplo número 1. Ejemplo básico de propiedades. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Aquí, en este ejemplo, nos van a dar una diagonal y nos van a dar los valores. Aquí en este ejemplo, este ángulo vale 40 y este ángulo vale 60. Ahora sí, en este ejemplo nos están dando
una diagonal y nos están dando dos ángulos. ¿Cómo lo resolvemos? Hay muchísimas maneras de resolver este tipo de ejercicios. Entonces, primero que nada, vemos la propiedad de ángulos alternos, donde este ángulo debe de ser igual a este ángulo. Entonces este ángulo vale 60 y entonces este ángulo mide lo mismo que este ángulo, que mide 40, ¿sí? Entonces este ángulo mide 100 y entonces su suplementario, que es este de aquí, tiene que valer 80 y su opuesto debe de valer 80 también. Ya, solucionamos este cuadrilátero.